mi padre es Ricardo Fuente Alcocer, estaba estudiando medicina en Madrid cuando empieza la guerra, le faltaba una asignatura para acabar, entonces como todo esto se traslada a Alicante como catedrático de dibujo del Instituto de Alicante, con ello se traslada mi madre también, y están en Alicante cuando empieza la guerra ya, digamos, en serio, y en ese periodo mi madre trabaja, bueno, estoy con mi padre es catedrático, da clases, está con los amigos, conoce a Miguel Abad Miró, conoce a Gastón Castelló, conoce a Melchor Aracil, a Rodríguez Alvera, en fin, a toda la gente de esa época de alicantina la conoce siendo catedrático de dibujo. Ya están conviviendo juntos mi madre y él, mi madre está trabajando como secretaria de Monzón, empieza la guerra, empiezan las movilizaciones, entonces bueno, son amigos de muchísima gente dentro del Alicante de aquella época, son amigos de los Torras, son amigos de los Mora, los Mora había alguno, me parece, si no recuerdo mal, que era juez o algo por el estilo, pero no soy capaz de saber exactamente. Mi padre pues automáticamente entra a irse al ejército, empieza la guerra, trabaja en un cuerpo de ejército que no sé exactamente cuál es, si es la 6ª División o cuál de ellas es. Mi madre en ese momento a Monzón la trasladan a Cuenca, mi madre se va con ellos, con la mujer de Monzón y con Monzón a Cuenca, están allí, sigue la guerra, el gobierno general de Madrid se viene a Valencia, están en Valencia también, participan en sus actividades que no sé concretar, pero están los dos más o menos juntos. En un momento determinado, cuando ya Monzón le trasladan de Cuenca a otro lado, a mi madre la nombran gobernadora de Cuenca. Entonces ya están mi padre por un lado, mi madre por otro, cada uno en sus sitios sin más. En el momento que Cuenca empieza a estar en peligro, mi madre aparece por Alicante, en esos momentos están, digamos, más o menos separados ya, no saben dónde está uno y otro. Lleguemos al reencuentro cuando mi madre me tiene a mí en San Juan Pueblo, en casa de los Mora, que habitaba un médico, lo atiende allí, me tiene a mí y, tal y como están las circunstancias, recibe que baje al puerto de Madrid, de Alicante, que habrá barcos que la podrán llevar fuera de España. Entonces baja conmigo con unos días y se baja al puerto de Alicante, en donde empiezan a decirle Ricardo anda por ahí, y a Ricardo le empiezan a decir Carmen la hemos visto. Entonces andan los dos buscándose hasta que se encuentran y hay un barco que viene a buscar a Carmen Camaño y a alguien más, pero el barco decide no lanzar la escalera porque evidentemente en el momento que bajara la escalera iba a subir pues toda la gente que pudiera. Entonces el capitán de dicho barco decide marcharse y no coger a nadie. Entonces los que sí llegan es la brigada de los italianos de Livorno, no se llamaba Livorno el general, bueno, algo así, y entonces, pues bueno, los cogen a presos a todos y deciden trasladarlos en su momento hacia el campo Los Almendros. Mi madre conmigo y una maletita pequeña y mi padre, los dos. Y entonces mi padre decide, en ese momento que van caminando, que el tiro lo mismo da recibirlo de frente que de espaldas, que dejar a mi madre la maleta en el suelo y salirse de la fila como un matrimonio que se sale. Y entonces, efectivamente, empiezan a separarse de toda la fila, la gente no dice nada, porque claro, si dicen algo los van a
a pegar 2 tiros o a detener otra vez y a meter dentro de la fila, la gente no dice nada, pum pum, se salen y llegan otra vez a San Juan, donde yo había nacido. Entonces ahí están, digamos, encerrados en la calle del Mar durante un tiempo. Y un buen día mi madre, inquieta, evidentemente, y deseosa de acción, decide sacarme a pasear como sea, porque ya lleva una semana metida allí dentro. Entonces, con la mala suerte de que en el paseo la reconocen unos falangistas madrileños y dicen, esa es de la FUE, que es Carmen Camaño, y la detienen. Y acto seguido, claro, supongo que unos días después o lo que fuera, pues detuvieron a mi padre y los dos entran, uno en el reformatorio de Alicante de hombres y mi madre en la cárcel de mujeres de Alicante, que estaban más o menos cerca y estaban. En ese momento, pues allí no había nada para comer yo, mi madre no tenía, por las circunstancias que fuere, que no las conozco, no tenía leche para darme, y entonces deciden que los Mora, Paquita y Mora y Roberto Torras, que los destierran a Tabarca, me lleven con ellos, que allí habrá algo para poder dar de comer. Y allí estamos desterrados durante un año, mientras mi padre y mi madre siguen en la cárcel en Alicante. En un momento determinado ya salen, me parece que es en el 43 o algo así, salen. Entonces, bueno, pues están en Alicante, estoy yo también con ellos, hay alguna foto mía con Paquita, Mora y mi madre en la playa y tal y cual, pero por desgracia cogen a un señor en Madrid, en el cual aparece el nombre de mi madre en Alicante, lo cual vuelven a detenerla y la trasladan a Madrid, a la cárcel de Ventas. Y en la cárcel de Ventas mi madre pasa 8 años más. Y entonces, con esos 8 años, mi padre se traslada a Madrid, evidentemente, yo me quedo con Roberto y Paquita, mis 8 primeros años. Y cuando sale mi madre de Ventas, pues yo vuelvo a Madrid y me encuentro con una familia a la que no conozco en absoluto, ni sé. A mi padre y a mi madre yo de pequeño los llamaba Paye y Maye, de padre y madre, y a mamá, a Paquita Mora lo llamaba mamá y a Roberto Torro lo llamaba papá. Entonces los diferenciaba en ese término. Y cuando llego a Madrid, pues bueno, lo primero que hacen evidentemente es decir, ¿qué hacemos con esta especie de desmadrado de 8 años? Me llevan al liceo de donde había estudiado mi padre, y como era un colegio, digamos, fuera del contexto de la represión franquista, pues al ser mi padre antiguo alumno y alguna tía mía también del liceo, y conociendo la gente francesa a mi abuelo, pues deciden que me cogen. Claro, yo entro con 8 años sin saber ni una papa de francés, y castellano sé más o menos hablar, leer algo y hacer mis cuentas, pero en francés no sé nada, ¿no? Y entonces pues me bajan 2 años a mi edad, o sea que me meten con 8 años en el curso de 6 años. Y la anécdota que cuentan de mí es que cuando yo llego a casa y me preguntan ¿qué tal el cole? Pues digo, no entiendo nada. Todo el rato se lo pasan diciendo cataplas, cataplas, cataplas. Claro, era que yo no aguantaba sentado, me levantaba y me decían en francés cataplas, cataplas, así toi, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es mi reencuentro padre y madre de esto. Mi padre, más a la larga, intenta acabar medicina, puesto que le falta una asignatura, y es imposible, no se lo permiten, entonces pues se dedica a hacer dibujos para don Modesto,
que era un médico que le había dado clases que era forense y que era especialista de riñón, y empieza a hacer pues todos unos dibujos para un libro que estaba haciendo don Modesto. Mi madre no puede trabajar tampoco, a pesar de ser archivera y tener plaza y haber conseguido la plaza, porque no se la conceden. Bueno, mi madre saca una lesión de espalda, tiene todos sus males y tal, y yo sigo en ese mundo. Empiezo a rodearme con los hijos de Consuelo Gutiérrez del Arroyo y hago mi mundo, empiezo a hacer mi mundo, ¿no? Y ahí sigo ya a estudiar, paso a estudiar del liceo porque no logro aprobar el ingreso en bachillerato francés por la ortografía. Me voy a Francia pensando que allí mis tíos y mi familia podrán hacer que yo aprenda ortografía francesa, cuando malament, que diuen en valencià, soy capaz de escribir castellano, escribo, pero con alguna falta de ortografía, puesto que cuando intento hacer el bachillerato en aquel entonces era a los 10 años, o sea, son 2 años después de todo el follón. Y bueno, pues la verdad es que no logro sacar el título y me mandan a otro colegio, que es el Colegio Estudio, que es un ideario de la Institución Libre de Enseñanza y del Instituto Escuela. Y ahí es donde acabo el bachillerato y luego sigo estudiando, intento hacer alguna carrera técnica, sigo sin ser un estudiante real y bueno, puesto que lo que me gusta es el deporte y juego al baloncesto. Dejo la universidad, en los 2 años de universidad que hice, porque no hice lo suficiente para poder ingresar en ingeniero. Me marché a la Escuela de Peritos Industriales, hice la carrera de industriales marchándome a Galicia a jugar al baloncesto y acabando la carrera en Galicia, y mientras tanto pues mis padres trabajaban en la editorial Aguilar durante muchos años. Luego hubo un momento en que vino un compañero suyo de medicina, que era Nicolás Urgoiti, hijo del fundador del Sol, con el cual había trabajado mi padre con Bagaría allí, y entonces se fue a trabajar como director comercial del Instituto Ibis. Y mi madre seguía pues haciendo traducciones, ayudando a Pepe López Rey, un historiador del arte y de los que salvaron todas las obras de arte del Museo del Prado, junto con muchos más, evidentemente, que le hacía, Pepe le necesitaba que hiciera investigaciones de archivera. Entonces mi madre pues se iba al archivo, o a la Biblioteca Nacional, pedía sus libros, estudiaba lo que le pedía a Pepe y se lo mandaba a Pepe. Y entonces, pues bueno, hubo un momento en que ya mi padre acabó siendo director comercial del Instituto Ibis, se jubiló, y cuando ya empezó la democracia, pues creo que destruyeron los archivos de Gobernación, cosa que dudo, pero bueno, dicen que los destruyeron, pues será verdad, y mi padre, pues digamos, no podía ser catedrático, pero sí le restituyeron diciendo que sí, que había sido catedrático en Alcalá de Henares de dibujo y en Alicante de dibujo, y mi madre la restituyeron en el archivo histórico, que estuvo trabajando unos años hasta que se jubiló. Y ahí más o menos acaba la historia. La familia, el resto de familia, pues seguía en Francia y algunos en México, y luego ya cuando se pudieron, pues vinieron y se reunieron todos los Camaño y los Fuente, no, porque nunca se habían separado, nada más que cuando Isabel II despidió a mi abuelo y lo desterró a París y a Portugal. Vale. Esta es la historia de los Fuente y los Camaño. Muy bien. Vamos otra vez al principio. Vamos a hablar de su padre. ¿Vale? Mi padre.
O sea, concretamente de cuando los llevaban camino de los almendros, los cogieron, los metieron en donde fuera. Luego los metieron después de salirse o sea, los metieron estando ya en San Es Juan. cuando vinieron desde San Juan, vale. Pues lo que le contó su padre, luego iremos a la madre, lo que le contó su padre de cuando lo detuvieron otra vez. Bueno, pues lo que me contó mi padre cuando detuvieron a mi padre y lo metieron en el reformatorio de Alicante, lo primero que hicieron es que vino un cura que estaba en el reformatorio, unió a mi padre y a mi madre, los encañonó con una pistola diciendo que o se casaban por lo católico, no por lo civil, porque ese no era un matrimonio, eso era de herejes y era de tal, o se casaban por el matrimonio, o a mí me llevaban con una familia de pro. Eso es una de las cosas que tal, y luego pues me contó cómo había hecho amistad antes, porque allí aparecieron José Ramón Clemente, Miguel Abad, Melchor Aracil, Gastón Castelló, un montón de gente conocidos de él. Luego apareció Miguel Hernández, que también lo conocieron allí y fueron, y cómo se entretenían dentro de ese reformatorio olvidándose de dónde estaban, haciendo cuentos, dibujando, porque estaban Melchor Aracil, Miguel Abad, Gastón Castelló y mi padre, los cuatro eran dibujantes y pintores, ¿no? Entonces hacían lo que podían dentro. Mi padre, tengo dibujos de cómo le encargaron que hicieran la capilla del reformatorio, y hay los dibujos que se hicieron y cómo la hicieron. Luego pues hacía cuentos, alguien escribía los cuentos y mi padre los ilustraba y hacía cosas de ese tipo, y se gastaban bromas y bueno, y sufrían cuando sacaban a alguien y no volvía, porque hubo mucho fusilamiento también. Y eso fue la cuenta, digamos, que hacía. Y luego mi madre, pues ahí no... perdón. No nos vamos a la madre todavía. Sí. Mi padre... ellos tenían algún tipo de rutina en la cárcel. Digo, no rutina de las mañanas me levanto. No. Rutina me refiero a con los compañeros. ¿Ellos se juntaban en algún momento? ¿Tenían alguna...? Sí, ellos tenían, digamos, la celda donde estaban la mayoría. Estaba Gastón, estaba Miguel y estaba mi padre. No sé si en esa misma celda estaba Melchor Aracil o no, pero tenían todo un grupo de gente que en la celda estaban juntos, ¿no? Y hay anécdotas de esa celda. Mi padre contaba una anécdota de que estaban todos tumbados, contrapeados en el suelo, ¿no? Y entonces mi padre gastaba siempre la misma broma, y todos tumbados con un calor espantoso, un botijo colgado en la celda, y entonces mi padre decía: fulanito, tú que estás de pie, y no había nadie de pie, ¿me acercas el botijo? Bueno, pues esas cosas es las que les hacían tal. Luego un buen día, otra anécdota es que estando en la celda, pues mi padre amaneció todo lleno de rojo por todas partes, y la gente se asustó, empezó a chillar, empezó a tal, y luego resulta que es que alguien había recibido un paquete de comida en la cual estaba encima de mi padre, y había un chorizo sudando toda, y caía, y parecía pues que a mi padre le habían dado una puñalada esa noche, porque caían en el pecho, por la cara y tal, ¿no? Pues todo eso eran las bromas y las cosas que tenían el buen humor todavía de estar gastando cuando había. Y luego se reunían en el patio. En el patio se reunían todos los que más o menos eran confines, tanto fueran, digamos, entre comillas, dibujantes intelectuales de la zona o personas normales y corrientes, porque hay dibujos de todos la gente del campo que había y la gente que estaba con ellos allí, que se reunían todos. Es decir, que había un grupo grande que no necesariamente estaba compuesto de intelectuales o gente más preparada. Ahí había todos mezclados, y en la celda había gente, pues que era, pues no sé, es que no sé qué decir,
que no parezca peyorativo, ¿no? Campesinos, albañiles, bomberos, yo qué sé, no recuerdo porque no me decían, este era esto, no. Hay dibujos tanto de mi padre como de Miguel, como de Melchor y de Gastón habrá. Yo los de Melchor y los de Gastón no los conozco, los del tío Miguel sí, pero hay dibujos de gente que no tenía nada que ver, ¿no? Y sobre Miguel Hernández, ¿tiene algún detalle que le contara su padre acerca exclusivamente de Miguel? De Miguel lo que cuentan es que estaba muy fastidiado, digamos, de enfermedad, de que no podía tomar el sol, por eso los dibujos de mi padre, alguno con la toalla en la cabeza, que estaba como muy, como diría yo, muy encerrado en su añoranza de no ver a Josefina y al hijo, y estaba en esa especie de burbuja, pero ayudado por todos los demás, ¿no? Pero no hay concreto anécdotas de Miguel Hernández con mi padre, o que me contara mi padre, pues Miguel Hernández dijo esto o lo otro, no. Miguel Hernández muere, los únicos que están en ese cementerio es Miguel Abad, que es el que paga la lápida, mi padre, Josefina, y no sé si una cuñada o alguien de la familia de esto. Y son los únicos que pagan el entierro, bueno, los únicos no, el tío Miguel es el único que paga, que es el que había salido una vez en el 43, sale y empieza a trabajar como arquitecto, porque era estudiante de arquitectura, y está ahí, y es el único que ingresa, salvo mi padre, que ingresa también algún dinero, haciendo, por ejemplo, el famoso cuadro de la Santa Faz de la Divina Pastora, que es de mi padre y mío. Y digo mío porque mi padre dijo, toma, no des la lata, y me dio un pincel y yo puse un amarillo que no lo ha podido quitar, y allí está. Si alguien quiere ir a ver la Divina Pastora de Ricardo Fuente, verá que el borrego tiene una mancha amarilla que no se sabe por qué, porque está todo lo demás de blanco. Entonces, y el tío Miguel ganaba un dinero también haciendo cuadros de santo, y de hecho, por ejemplo, para un San Antonio o algo así, que hizo mi padre, el tío Miguel, uno de los dos se puso un abrigo viejo del revés para podérselo apoyar y que hiciera de hábito y poder hacer el cuadro. Cuando murió Miguel Hernández, ¿cómo se vivió la situación? ¿O era uno más simplemente, otro más que falta? ¿O hubo alguna cosa...? Otro más que falta. Que yo sepa, nunca he oído al tío Miguel contar algo especial, ni a la tía Mari, ni a mi padre, ni a mi madre. Ni siquiera de las circunstancias de, fíjate, este pobre hombre, no, a él fíjate, específicamente... este pobre hombre no. Qué sinvergonzonada, qué crimen se ha cometido porque se pudo salvar a Miguel Hernández. Y no lo dejaron salir a salvarlo. O sea, no es que dijeran Miguel Hernández se ha muerto, no. Como consecuencia de la muerte de José Antonio, Franco negó la salida de Miguel Hernández del reformatorio para que se le curara lo que tenía. O sea, no es que muriera el pobrecito y ya está, no, no se le dejó salir. Y eso es lo que han dicho siempre, vamos, en mi casa, la gente que estaba en contacto, y era uno más, porque salidas había todas las noches, o todos los días, y no volvían, o sea que no... Después de esa situación, ¿cuánto tiempo estuvo su padre en la cárcel? O sea, ¿desde qué falta? No, de esa situación no volvió. O sea, estuvo los 3 años seguidos en el reformatorio, y una vez que salen, ya no lo pillan porque no tienen nada que pueda llevar a decir este señor hay que cogerle otra vez. Igual que mi madre, no saben nada de ella, nada más que es comunista y punto, pero no saben nada. Son tan inútiles como para eso. Ellos matan por matar. Vale. Entonces, ahí, si llegan a saber que hubiera sido gobernadora
de Cuenca y si llegan a saber que había sido ese tal, pues posiblemente no la salva ni Ruiz Jiménez. Ahora vamos a su madre. Entonces, cuando su padre lo mete en el reformatorio, ¿qué pasa con su madre? Pues a mi madre, como he dicho al principio en esto, cogen a un señor en Madrid, que lo único que se le ocurre a un señor que está en la clandestinidad, que está en el Partido Comunista y está en la clandestinidad, es llevar toda una lista de gente con nombre y apellidos de gente que está trabajando en las distintas provincias. Entonces, Alicante, Carmen Camaño, y van a por ella, y la detienen, y se la llevan a las ventas. Entonces mi padre se va a Madrid, claro. ¿Y cómo fue su paso por las ventas? Bueno, pues por las ventas, según cuentan, bastante desagradable, porque había mujeres por todos lados. Mi madre es la que, digamos, políticamente, a pesar de que había mucha gente, digamos, roja, porque había socialistas, había comunistas, había anarquistas, había, o sea, de izquierdas, pues es la, digamos, la que tiene una cierta templanza, empieza a aglutinar a la gente, empieza a encarrilar todo aquello a nivel de tranquilidad, porque claro, la gente se pasaba el día entero, según cuentan, unos llorando porque le han matado al padre, la otra llorando porque no ve a su madre, etcétera, etcétera. Empiezan a todo esto. Y bueno, pues ahí empieza a conocer a gente pues como María Lacrampe, como ahí ya se me ha olvidado, bueno, a un montón de gente, llamémosle, de mujeres, porque es una cárcel de mujeres. Mi madre se apunta a ser el monaguillo del cura de la cárcel, porque sabía latín y se sabía la misa entera en latín. Entonces ayuda, con lo cual hace que eso tenga una especie de viso hacia los vigilantes y hacia el tal, que se aprovecha para sacar cartas, para sacar notas, para sacar todo lo habido y por haber en distintas formas y distintos sistemas que pasan a través pues de los canales de que mi madre sabe, coge, pin y pasa, pues yo qué sé, no sé, no me especificaron nunca cuál era el sistema de sacar cosas, pero se sacan cosas y se meten cosas por el sistema religioso. No, pregunta porque me ha facilitado. En el tiempo que estuvo su madre en la cárcel, tenía, digamos, un objetivo, o sea, una fecha de salida, tenía, estoy aquí porque voy a estar aquí para siempre. ¿Cuál era? No, estaba condenada a muerte. Cuando la pillan, condenan a muerte y entonces le toca a Ruiz Jiménez en el grupo que Ruiz Jiménez tiene que salvar. Entonces Ruiz Jiménez hace una defensa a ultranza de todos y ninguno se le condena a muerte. Entonces, pues no sé, me parece que lo condenaron a 20 años y no sé qué o tal, y entonces ahí empieza a vivir, pues bueno, pues ya saldré, ya esto, porque no sabían exactamente ni nunca se les había dicho cuántos años. Si te dicen estás condenada a 20 años y un día, pues imagínate lo que te importa cuándo vas a salir, ¿no? Y hubo gente que yo conozca de hombre, algún hombre que yo he conocido que salió después de 20 años de cárcel, ¿no? Entonces pues mi madre está ahí y la sueltan a los 8 años, porque no pueden decir que haya matado ni que haya hecho nada en contra, como ellos dicen. Los revolucionarios eran ellos y no los salvadores de la patria. Los que estaban en contra de la ley y contra eso eran los que estaban de derecho propio
con la República y no los golpistas. Entonces, pues bueno, ahí está durante esos 8 años, a los 8 años sale. ¿Cómo es el hecho de salir? ¿Ella cómo se entera que va a salir? No. ¿Interviene gente? ¿O un buen día dicen, tú te vas? Yo no tengo, nunca he vivido la cosa de decir tu madre sale mañana. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, yo voy a Madrid cuando ya está mi madre fuera. O sea, y yo no sé más que lo que me han contado luego de que efectivamente estaba condenada a pena de muerte, como otros muchos del grupo de Ruiz Jiménez, y Ruiz Jiménez consigue que la pena de muerte desaparezca de ese grupo. Entonces, ahí está. ¿Cuándo sale y cómo, por qué sale? No lo sé. Lo que sí sé es que yo sepa de la gente amiga de universidad, de mi madre, etc., Consuelo Gutiérrez del Arroyo, que evidentemente va mi padre y va alguien más, pero de la familia, mis tías, pues supongo que alguna en algún momento iría, no lo sé, porque yo eso no lo he tenido presente. Sí sé que Consuelo Gutiérrez del Arroyo iba a verla con cierta frecuencia. Incluso no sé, que eso tendría que preguntarlo, si alguna vez llevó a alguna de las hijas, que eso no lo sé. Lo que sí que sé es que nada más llegar yo a Madrid, a los primeros que conocí fue a ellos. Precisamente, cuando ella sale de la cárcel, ¿qué cuenta ella? O sea, ¿qué se encuentra? ¿Cómo vive ella el salir de la cárcel y recuperar la libertad? Bueno, que yo sepa, pues se encuentra a una serie de gente como los Vázquez de Parga, incondicional, aunque ninguno había estado en la cárcel ni cosa por el estilo, o sea, no podríamos decir eran unos rojos empedernidos, no, eran personas. Él era director del archivo histórico, digo, del Museo Arqueológico, y ella trabajaba en el archivo histórico, o sea que era gente normal y corriente del Madrid de aquel entonces. Y luego, pues evidentemente tiene a aquella gente que había conocido dentro de la cárcel, que ya está fuera también, con la que se reúnen, charlan, se ven, etcétera, etcétera. Cuando sale de la cárcel también se pone a estudiar, bueno, a continuar estudiando inglés, con lo cual también se reúne con una serie de personas de ventas. El grupo de gente que ella ve es a la gente de la cárcel. Posteriormente ve a otra compañera suya, digamos que es aragonesa, si no recuerdo mal, y es mujer de Luis Valdeavellano, que es catedrático de Historia, que yo recuerde, en Cataluña. Luego posteriormente fue catedrático en Madrid, y ella, Pilar Los Certales, es archivera como mi madre, y una vez que están en Cataluña y ya se han vuelto a ver y se han vuelto a unar, yo recuerdo haber ido a Cataluña a vivir unos días con ellos. O sea que eran otras personas que seguían estando, puesto que él siguió siendo catedrático y ella siguió siendo archivera, que no tenían nada que ver, digamos, con temas políticos. Cuando Pilar y Luis vuelven a Madrid, ahí ya empieza el grupo otra vez a unirse. Está ¿cómo se llama? Consuelo Gutiérrez del Arroyo, Pilar Los Certales, recuperan otra vez, porque Anita se había casado con un militar, si no recuerdo mal, o esa es la hija. Bueno, se había casado y vivía en Santander o en San Sebastián, no me acuerdo, pero vuelven a Madrid, con lo cual recuperan a Anita Pardo. Entonces ya están otra vez 3 del grupo, Consuelo, madre y Anita Pardo. Yo sé que Anita Pardo
el padre trabajaba en el canal de Isabel II, con lo cual yo tenía asegurado un sitio donde ir a patinar, donde ir a jugar, donde ir a tal, que era el canal de Isabel II, porque el padre de Anita Pardo era un funcionario del canal de Isabel II. Entonces eso se vuelve a unir. Durante mucho tiempo María Teresa Toral estuvo fuera del grupo por circunstancias de que mi madre era roja, no estaba... Bueno, no voy a contar la anécdota de ese tema porque no sé si lo ven los hijos y luego tú lo pones, igual no les gusta, pero yo te lo cuento, o si quieres corta y te lo cuento, no, lo que tú quieras. Adelante, cuente. Pues el marido, que es un catalán y es empresario y es tal, no considera oportuno que María Teresa Casares se una al grupo de las tres, puesto que era del grupo, ¿no? Como era Cotis Zulueta, que no está, que está en México, etc. Y entonces, bueno, pues no está, ¿no? Hasta que pasa un cierto tiempo, entonces María Teresa entra otra vez, el marido se da cuenta que son unas personas completamente, digamos, normales, corrientes, solamente que eran republicanas. Es más, el marido tira de mi padre para, en la editorial Tecnos, le funcione como diseñador de libros y cómo hacer los libros y todo esto. Hay muchos libros de Tecnos trabajados por mi padre. Mi padre decía que era el bombero tipógrafo, y tiraban de él toda la gente, pues entre ellos el Banco Urquijo, que estaba Muñoz Rojas y sabía por otras personas que era una persona honrada, que era una persona que iba a hacer las cosas bien, etc. Y hay muchos catálogos de la Unión Explosivos y del Banco de Muñoz, de Banco Urquijo, diseñados por él. Y cuando necesitan un fotógrafo, mi padre dice, el que puede hacer estas fotos mejor que nadie es Gonzalo Menéndez Pidal, hijo de don Ramón Menéndez Pidal, que era uno de los profesores y hermano de Jimena Menéndez Pidal, que había montado el colegio estudio de tipo Institución Libre de Enseñanza, que ese es otro capítulo también que como niño a mí me impresionaba, ¿no? Pero si quieres no merece la pena, o si merece la pena contarlo. ¿De dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a un pequeño detalle. Cuando consiguen reunirse después de la cárcel, ¿se sintieron vigilados? ¡Oh! ¿Se sentían acosados, vigilados? Tenían que presentarse cada mes, todos los meses, a una comisaría. Tanto mi padre como mi madre. Eso estaba allí. Y cuando había algún altercado, a ser posible, quietos en casa y sin movernos. No se podía hacer nada. En aquella época, ya muy tarde, ya en los años incluso 60 y pico, cuando había una huelga o una cosa de esas, Franco lo que hacía para que evitar que fuera la huelga mayor era coger gente, pues por a Camacho, a cogerlos antes, los metía en el calabozo de gobernación, pasaba la huelga y entonces lo soltaba. O sea, no... ¿Y esto hasta cuándo duró? El último fusilamiento fue en el 75. O sea que hasta cuándo duró. Sí, ahora sería bueno preguntárselo a Fraga. Ese padre prohombre de la patria, ese hombre fue el último que firmó una pena de muerte. Y no firmó la Constitución, porque eso nadie lo dice. Alianza Popular no firmó la Constitución, porque Fraga estaba en contra, y era el presidente de la Alianza Popular. Lo que pasa es que luego, pues ya como era padre de la Constitución, pues todos pensaron que era divino de la muerte. Pero el último fusilado fue el catalán, y lo fusilaron en el 75, si no, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Antich.
Luego, ¿cuánto duró la represión? Pues desde el 39 hasta el 35, hasta que murió Franco. Pero a sus padres seguían hostigándolos incluso al final. Hostigándonos, no, al final no. Al final no, porque, por ejemplo, digamos, ya hubo una especie de relajo y ya no había esa opción de hostigarlos. Pero ¿cuándo se pasó de estar hostigados Pues yo recuerdo y tan vigilados que, hasta ya pues, no? Es que yo lo tengo muy difuso eso, porque yo sé que han estado presentándose, pero en el 50 y algo dejaron de presentarse ahí. Mis padres obtuvieron el pasaporte en el 60 y algo. O sea que hasta esas fechas estuvieron, y mis padres tuvieron el pasaporte porque, vamos, mi abuelo, no me acuerdo cuándo se murió, porque murió en Francia, el abuelo materno, pero mi madre no llegó a verle vivo. O llegó a verle vivo casi ya muriéndose, porque no la dejaban salir. O sea, no es que estuvieran agobiados, digamos, con un poli todo el día detrás, no, pero no tenían pasaporte, no tenían permiso de salida, no tenían nada. Y eso duró, pues eso. Yo no recuerdo exactamente cuándo. Tendría que ver si encuentro el pasaporte, que no creo que encuentre el pasaporte de mi madre. Es cuando en los pasaportes se ponía pasaporte válido para Francia. Y bajo ningún concepto países de la URSS, ni países comunistas, ni cuantos, ni tal. Hombre, si pensamos que Estados Unidos estaba prohibido entrar a todo aquel que hubiera tenido un carnet comunista hasta los años 60 y tantos también, pues no nos puede extrañar que en España se hiciera eso, ¿no? Ese país tan liberal y tan demócrata y tan así, la persecución de los... ¿cómo lo llamaban, no? Cuando persiguen a los artistas y a todo, la persecución esa que hubo en Estados Unidos de todo aquel que pertenecía, afiliado al partido. Caza de brujas. La caza de brujas esas, pues esa fue en los años 40 y tantos, ¿no? 50 y poquitos. O sea, es que estamos todos olvidando todo. Yo por mí ya. ¿Quiere añadir algo? ¿Quiere volver a alguna anécdota? Tu pregunta y a lo mejor se me ocurre algo más, anécdotas, pues esas que te he contado así. Yo tengo ya material para cortar, más que de sobra. Y yo pues de niño, pues eso, que venir los Vázquez con las niñas, porque tenían 3 niñas, el niño fue el último que vino, y las 3 niñas venir, las 3 mayores, y yo meterme debajo de una cama, o eso de ver a una mujer en mi casa y que quisiera hablar, pues aquí en Alicante éramos niños, y las niñas eran, ¡buah!, era una cosa. Ya si veías a alguna niña y te hablaba alguna niña, era porque estabas en el Arrabal Roig viviendo, o en las Carolinas, pero si no, piensa que en Alicante estuvo prohibido terminantemente hablar valenciano. Y yo recuerdo, bajar de las Carolinas, con lo cual tendría 6 años, 7 años, en aquel entonces Alicante era un pueblo grande, yo bajar de las Carolinas, ir andando, pues ir al estudio del tío Miguel, o ir a la ferretería de los Mora, cualquier cosa de esas, bajar andando, y un señor estar parado, y yo pasar por delante de él, y al ver que seguía andando, chillarme, chaval, párate, y levanta el brazo. Y yo, levantar el brazo, me vuelvo y le veo que está con el brazo levantado haciendo el saludo fascista, y dice, no te muevas, por favor, y levanta el brazo. Y entonces cuando el hombre lo bajó, dijo, ya lo puedes bajar, y es que hay que levantar, está obligado a levantar el brazo todo aquel que vea.
al lado izquierdo o al lado derecho a alguien, a través de una calle, alguien que tenga el brazo levantado, porque en algún sitio se está tocando el himno nacional. Y en este caso que yo cuento, estaba tocándose el himno nacional en la explanada. Con lo cual, llegaba la gente levantando el brazo hasta el mercado de Alicante. Y del mercado supongo que todo aquel que viera a aquel hombre que estaba con una calle a un lado y a otro, porque yo me paré un poco antes. Esa es la anécdota que yo recuerdo más así significativa de los momentos posguerra. ¿Y las personas con las que estuvo mientras estaban sus padres en la cárcel, qué le contaban de sus padres? No contaba. Ah, de mis padres nada, no, todo normal y corriente, palle y malle y ya está. Y yo sé que en algún momento la mamá me llevó a Madrid y me llevaron a ver a mi madre, pero yo no me acuerdo de nada. Yo debía tener 4 años, 5 años, para no acordarme, quiero decir. ¿Y no se carteaban ni nada? Yo con... ¿O con las personas que lo acogían? Si es que todo eso era un peligro. El cartearte con alguien, esto era un peligro porque la censura de cartas existía y sobre todo a personas en este tránsito de cárcel. Pero ni siquiera, o sea, con su hijo, o sea, va usted. Pero Toma, léele esto a mi hijo. No, nada, no. Había que hacer, porque léele esto a mi hijo, ¿quién era? Porque yo para la gente de Alicante, yo era el hijo de Torras y de Paquita Mora. Porque me dejaron con días, digamos, o con 1 año y algo, sí, ya andaba. Año y algo. Las fotos que hay con mi madre en la playa y todo eso, pues tendría eso, 1 año y algo. Entonces, claro. Y la primera casa donde fuimos a vivir fue San Juan, que era de los Mora. Y después fuimos a las Carolinas. Y después de las Carolinas bajamos a Alicante, a las Rabas Roig. O sea que... Y Torras era contable, que yo recuerde, de haber ido al mercado, ya viviendo en Alicante, ir al mercado a ver al papá, era el contable de Aceitunera Alicantina. Me parece que había un almacén al lado del mercado de Alicante que vendía aceitunas, y yo recuerdo haber visto los barriles esos inmensos llenos de aceitunas verdes, aliñadas de no sé qué, y Roberto allí. Y Paquita no trabajaba.